El aire se espesó, cargado con el polvo de décadas y el silencio denso de lo olvidado. No era la primera casa abandonada que pisaban, ni la más decrépita. Había algo distinto en aquella mansión de las afueras, una quietud que no se sentía vacía, sino expectante. Un aura de preservación antinatural la envolvía, como si el tiempo, al negarse a devorarla por completo, hubiera decidido estancarse en un bucle de decadencia perpetua. Marcos, el líder autoproclamado del grupo, sintió la familiar descarga de adrenalina mezclada con una punzada de aprensión que rara vez lo abandonaba en estos casos. Detrás de él, Elena, la escéptica del grupo, ajustaba la linterna, su haz de luz temblando ligeramente al barrer las sombras que se aferraban a los muebles cubiertos de sábanas. Javier, el documentalista, con la cámara en mano, ya grababa, su respiración agitada un eco en la vastedad del recibidor. Y Clara, la más joven y sensible, se mantenía cerca de Elena, sus ojos grandes y oscuros escrutando cada rincón con una mezcla de fascinación y terror incipiente. Habían oído las historias, por supuesto. Rumores susurrados en bares de mala muerte y foros online sobre lugares que guardaban energías pesadas, vestigios de tragedias que se negaban a desvanecerse. Pero esta casa, o más bien, una habitación específica dentro de ella, era el epicentro de esas leyendas. La habitación que nadie se atrevió a entrar jamás. Un lugar sellado, no por la simple negligencia del tiempo, sino por un esfuerzo deliberado. Puertas y ventanas cubiertas, no solo con tablones, sino con capas de cemento y yeso, como si algo, o alguien, hubiera querido mantenerlo prisionero para siempre. La curiosidad, esa fuerza motriz y destructiva a partes iguales, los había empujado hasta allí. No buscaban fama, ni siquiera la emoción del peligro. Buscaban la verdad, o al menos, una respuesta a la persistente pregunta, ¿qué se esconde detrás de un silencio tan absoluto y una exclusión tan radical? La entrada a la mansión había sido fácil, casi una invitación tácita. Pero la presencia de esa habitación, su negación a ser parte del abandono general, era un enigma que los atraía con la fuerza de un vórtice. La atmósfera dentro de la casa ya era opresiva, pero al acercarse al ala donde se decía que estaba la habitación, el aire se volvió gélido, un frío que no provenía de ninguna corriente natural, sino que parecía emanar de las propias entrañas de la estructura. Era un frío que calaba hasta los huesos, que helaba la sangre y que, extrañamente, no se disipaba al respirar. Clara se frotó los brazos, un escalofrío recorriéndola que nada tenía que ver con la temperatura. «Aquí es», susurró, su voz apenas audible, pero cargada de una certeza que helaba. Marcos asintió, su rostro iluminado por el haz de su linterna. La puerta, o lo que quedaba de ella, era una masa informe de madera podrida y material de construcción que habían intentado sellarla. El olor a humedad y moho se mezclaba con algo más, algo metálico y dulzón, como sangre seca y ozono. Javier ya estaba grabando, su cámara capturando el detalle de las capas de sellado, la desesperación en el intento de mantener algo, o a alguien, contenido. La decisión de abrirla fue unánime, una mezcla de valentía y estupidez que solo los que se adentran en lo prohibido parecen comprender. Al forzar la entrada, un susurro colectivo de alivio y terror se escapó de sus labios. El sonido inicial no fue el crujido de la madera cediendo, sino un silbido agudo, casi inaudible, que pareció resonar en sus tímpanos antes de desvanecerse. Y entonces, el frío los golpeó con una fuerza brutal. No era una sensación de baja temperatura, sino una invasión, una presencia gélida que se adhería a su piel, a su ropa, a sus almas. El haz de las linternas se volvió pálido, casi absorbido por la oscuridad que se aferraba a la habitación como una segunda piel. Las paredes, desnudas y descoloridas, parecían palpitar en la penumbra, y por un instante fugaz, todos creyeron escuchar voces, un coro de susurros ininteligibles que parecían emerger de la propia materia de la casa. No eran murmullos humanos, sino algo más primigenio, una cacofonía de lamentos y quejas que se deslizaban por el aire como hilos invisibles. Javier, con la cámara aún en alto, retrocedió un paso, su rostro contraído por una emoción que no podía nombrar. «Algo está aquí», jadeó, su voz ronca. Elena, a pesar de su escepticismo, no pudo refutarlo. El aire era denso, pesado, cargado de una energía palpable que se manifestaba en el frío paralizante y los sonidos fantasmales. Era como si la habitación misma estuviera viva, respirando un aliento helado y exhalando miedos ancestrales.
La curiosidad inicial se había transformado en una alarma profunda, una intuición primitiva que les gritaba que habían cruzado una línea invisible, una frontera que separaba el mundo conocido de algo mucho más antiguo y terrible. La habitación se resistió a ser explorada. No con barricadas físicas, sino con una sutil pero persistente manipulación del entorno. Los objetos que habían logrado distinguir en la penumbra, un sillón desvencijado, una mecedora que parecía balancearse sola en un rincón, una mesa de madera maciza cubierta de una fina capa de polvo que jamás se movía, parecían jugar con sus percepciones. Los haces de luz de sus linternas, que antes parecían penetrar la oscuridad, ahora se dispersaban inútilmente, creando sombras danzantes que engañaban al ojo, haciendo que las formas parezcan retorcerse y alargarse. Marcos, intentando mantener el control, dio un paso adelante, su bota levantando una pequeña nube de polvo. En el suelo, justo delante de él, una marca comenzó a dibujarse. No era una grieta, ni una mancha. Era una línea fina, precisa, que se extendía desde la pared hasta sus pies, como si un dedo invisible la hubiera trazado con una lentitud deliberada. Clara ahogó un grito, señalando la marca. «¡Mira!», exclamó. Las marcas, al principio sutiles, comenzaron a aparecer por doquier. Patrones geométricos intrincados que parecían crecer del suelo, retorciéndose y expandiéndose como venas oscuras. No eran pintura, ni rasguños. Se sentían al tacto como un frío intenso, una rugosidad que quemaba la piel. Javier, con la cámara siempre en funcionamiento, se arrodilló para filmar una de las marcas más cercanas. Al hacerlo, sintió un tirón en su manga, como si algo la hubiera agarrado. Se giró bruscamente, pero no había nada. Solo el aire gélido y los susurros que parecían intensificarse, envolviéndolo en un abrazo helado. La temperatura descendió aún más, y el vaho de sus alientos se hizo visible en el aire. Elena, la pragmática, comenzó a sentir una presión en sus sienes, una sensación de que sus pensamientos ya no eran enteramente suyos. Los susurros, antes ininteligibles, ahora parecían insinuar nombres, fragmentos de conversaciones pasadas, ecos de miedos enterrados. Reconoció su propio nombre, dicho con una voz que sonaba a la vez familiar y grotescamente distorsionada. El pánico comenzó a hacer mella. La habitación no era solo un espacio físico, era un ente, una conciencia atrapada que jugaba con ellos, alimentándose de su creciente terror. Marcos intentó pronunciar una palabra tranquilizadora, pero su voz se quebró. La sensación de ser observados era abrumadora, no por ojos físicos, sino por una presencia omnipresente que lo penetraba todo. El aire se volvía cada vez más denso, dificultando la respiración, y los patrones en el suelo parecían vibrar con una energía latente. Clara, con los ojos desorbitados, señaló hacia la mecedora. Se movía. Lentamente, rítmicamente, como si alguien se sentara en ella, pero no había nadie. El crujido seco de la madera era el único sonido claro en medio del coro de susurros. Javier sintió una punzada aguda en su muñeca, como si una garra helada lo hubiera arañado. Miró su brazo, pero no había herida visible, solo una marca roja que se formaba bajo su piel. El miedo ya no era una emoción, era una fuerza tangible que los envolvía, los paralizaba. La habitación no era un lugar de abandono, sino de cautiverio. Y ellos, al abrir la puerta, se habían convertido en sus nuevos prisioneros. La resistencia de la habitación se manifestó de formas cada vez más insidiosas. No se trataba de ataques directos, sino de una corrosión lenta y metódica de su cordura. Las marcas en el suelo, que al principio parecían patrones aleatorios, comenzaron a converger, formando figuras perturbadoras que evocaban rituales olvidados y sacrificios ancestrales. Eran líneas que se entrelazaban y se retorcían, creando un laberinto visual que reflejaba el caos que se apoderaba de sus mentes. Elena, que siempre se había aferrado a la lógica, sentía como sus pensamientos se deshilachaban. Los susurros, antes voces externas, ahora parecían resonar desde el interior de su propia cabeza, distorsionando sus recuerdos, sembrando dudas sobre sus propias percepciones. Le parecían escuchar a su madre, fallecida hacía años, llamándola con la misma dulzura que recordaba, pero la voz se retorcía en el último momento, convirtiéndose en un graznido inhumano. El frío se intensificó hasta un punto insoportable, no solo físico, sino emocional. Era el frío del aislamiento absoluto, de la desesperanza. Marcos,
sintiendo la estructura de su grupo desmoronarse, intentó una última vez imponer orden. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz tensa, pero incluso él sentía la falsedad de sus palabras. Sabía que escapar no sería tan simple como retroceder. La habitación no los dejaría ir. Había algo en el aire, una suciedad invisible que se pegaba a ellos, impidiendo que el aire fresco del exterior les devolviera la claridad. Javier, mientras filmaba frenéticamente, capturó una imagen fugaz en el borde de su lente, una sombra, más oscura que la propia oscuridad, que se deslizaba por la pared. Cuando intentó enfocarla, desapareció. Pero la sensación de haber visto algo primordialmente incorrecto, se quedó grabada en su mente. Clara, la más sensible, estaba al borde del colapso. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un terror puro e inarticulado. Veía figuras en las sombras, rostros distorsionados que la observaban desde las grietas de la realidad. «Nos están mirando», sollozaba, «siempre nos miran». Marcos se acercó a ella, intentando ofrecer consuelo, pero al extender la mano, sintió que sus dedos se entumecían, como si el frío hubiera llegado a su médula ósea. La mecedora seguía balanceándose, ahora con un ritmo más acelerado, un compás macabro que marcaba el paso de su descenso. Los patrones en el suelo parecían haber cobrado vida, vibrando con una luz tenue y enfermiza. La habitación se estaba alimentando de su miedo, de su desesperación, y ellos se sentían cada vez más débiles, más vulnerables. La idea de que la habitación pudiera ser un escenario de eventos pasados cobró una nueva y aterradora dimensión. No eran solo ecos, eran presencias activas, fuerzas que habían sido confinadas y que ahora, con su llegada, encontraban una nueva vía de expresión. La maldición no era una superstición, era una realidad palpable, una enfermedad que se propagaba a través de la atmósfera, del aire gélido, de los susurros que se infiltraban en sus mentes. Marcos, con una repentina lucidez aterradora, comprendió que el verdadero horror no era lo que habían encontrado, sino lo que se estaba convirtiendo en ellos. La habitación los estaba despojando de su identidad, de su humanidad, transformándolos en extensiones de su propia oscuridad. La confrontación final no fue un enfrentamiento físico, sino una batalla por la propia psique. Los susurros se volvieron voces claras, acusadoras, desenterrando las culpas más profundas de cada uno. A Elena le recordaban sus resentimientos hacia su familia, a Marcos sus ambiciones fallidas y sus traiciones pasadas, a Javier sus momentos de cobardía, y a Clara sus miedos más irracionales, aquellos que había intentado reprimir toda su vida. La habitación actuaba como un espejo distorsionado de sus almas, amplificando sus debilidades y volviendo las armas contra ellos. Las marcas en el suelo se iluminaron con una intensidad cegadora, y por un instante, la habitación pareció expandirse, el techo elevándose hacia una oscuridad infinita, las paredes retrocediendo hasta el infinito. Vieron fugazmente visiones de lo que pudo haber ocurrido allí, figuras encapuchadas, gritos ahogados, un sacrificio que se repetía en un ciclo eterno. La atmósfera se volvió insoportable, cargada de una energía tan densa que sentían que se les pegaba a la piel, que les ahogaba los pulmones. Marcos, con un último destello de voluntad, intentó romper la ilusión. «No es real», gritó, pero su voz sonaba hueca, insignificante. Elena, paralizada por el terror, solo podía ver las visiones de su pasado atormentándola. Javier dejó caer la cámara, incapaz de seguir documentando la desintegración de su propia realidad. Clara, sin embargo, hizo algo inesperado. En medio de su llanto, comenzó a hablar. No eran palabras de miedo, sino de comprensión. «Están atrapados», susurró, «como nosotros». Su voz, aunque temblorosa, resonó en la habitación, cortando a través de los susurros acusadores. Parecía que la habitación, al alimentarse de su terror, también anhelaba una forma de liberación. La energía que la envolvía no era solo maldad, sino también una desesperación ancestral, una pena inmensa que se había solidificado con el tiempo. La resolución no fue una victoria, sino un atisbo de empatía en medio del horror. Marcos, viendo la reacción de Clara, sintió un cambio sutil en la atmósfera. El frío no desapareció, pero ya no era un frío que quemaba, sino uno que entumecía, que dejaba una sensación de vacío. Las marcas en el suelo dejaron de brillar, volviendo a ser líneas oscuras y opacas. La mecedora se detuvo. La habitación,
al ser confrontada no solo con el miedo, sino con la comprensión de su propia agonía, pareció exhalar un último suspiro gélido. La recompensa de esta confrontación no fue la salvación, sino el conocimiento. El conocimiento de que algunas heridas nunca cierran, que algunos lugares guardan una memoria tan profunda que se convierte en una fuerza tangible. Habían sobrevivido, pero la experiencia los había marcado de una manera indeleble, como si una parte de la oscuridad de la habitación se hubiera adherido a sus almas. El regreso a la luz del día fue un shock. El sol, que antes les parecía cálido y reconfortante, ahora les resultaba demasiado brillante, demasiado intrusivo. El aire fresco del exterior, que esperaban que los limpiara de la opresión de la habitación, solo sirvió para resaltar la frialdad que ahora residía en su interior. Las marcas en sus pieles, invisibles para los demás, eran una constante tortura. Para Javier, era una picazón persistente en la muñeca. Para Elena, un dolor punzante en las sienes. Para Marcos, una rigidez en los dedos. Y para Clara, una sensibilidad extrema al frío, incluso en los días más cálidos. La casa abandonada quedó atrás, un punto negro en el horizonte de sus recuerdos, pero la habitación, o lo que representaba, los había seguido. Sus vidas, antes ancladas en la normalidad, ahora flotaban en una incertidumbre perpetua. Las conversaciones se volvieron escasas, y cuando las tenían, sus miradas se cruzaban con la comprensión tácita de lo que habían experimentado, y de lo que ya no podían compartir con el mundo exterior. La documentación de Javier se convirtió en un testimonio perturbador, imágenes borrosas y sonidos distorsionados que solo ellos podían interpretar, y que a menudo se negaban a mirar. La escéptica Elena ahora encontraba explicaciones racionales para todo, pero sus ojos delataban la duda, la sospecha de que había fuerzas más allá de su comprensión. Marcos, el líder seguro de sí mismo, se volvió retraído, atormentado por la sensación de haberlos llevado a una trampa de la que él mismo no podía escapar. Clara, la más afectada, se aisló por completo, sus días transcurriendo en un estado de semi-alucinación, susurrando a las sombras que solo ella podía ver. La experiencia no los había liberado, sino que los había transformado en portadores de una carga invisible. La habitación, al ser abierta, había liberado algo más que energía. Había liberado una verdad incómoda sobre la fragilidad de la realidad y la persistencia del dolor en el tejido del tiempo. La carretera de vuelta a sus vidas cotidianas era un camino plagado de fantasmas, de ecos de susurros y de la sensación incesante de ser observados. El silencio se volvió su compañero más fiel, un silencio cargado de lo no dicho, de lo que se negaban a confrontar. La habitación abandonada, ese lugar sellado por un propósito olvidado, se había convertido en una metáfora de sus propias almas. Habían abierto una puerta que debió permanecer cerrada, y ahora cargaban con el peso de esa transgresión. La energía prohibida que se decía que emanaba de aquel lugar no era una fuerza externa, sino un reflejo de las propias sombras que habitan en el ser humano, amplificadas por el tiempo y la soledad. La maldición activa no residía en las paredes de cemento, sino en la memoria colectiva de la tragedia, una herida abierta en la historia que clamaba por ser escuchada, o, peor aún, por ser revivida. Y ellos, al entrar, se habían convertido en los nuevos custodios de esa pena, en los portadores involuntarios de una energía que, si bien no podía ser comprendida del todo, sin duda podía ser sentida. La lección, si es que la hubo, no era sobre la existencia de fantasmas o energías oscuras, sino sobre los lugares que elegimos sellar dentro de nosotros mismos, y las consecuencias inevitables de abrir esas puertas. La experiencia no terminó con su salida de la casa, apenas había comenzado. La verdadera habitación abandonada era ahora su propia conciencia, y el frío que sentían era el eco de la eternidad, un recordatorio perpetuo de lo que se esconde en la oscuridad, esperando pacientemente ser descubierto o ser liberado. La pregunta persistía, flotando en el aire gélido de sus mentes. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que esa oscuridad interior los consumiera por completo? La resonancia de la habitación no se limitó a la mera persistencia de un eco, sino que se manifestó como una infiltración sutil en la arquitectura misma de sus pensamientos. Aquella atmósfera opresiva no era simplemente un estado pasajero de incomodidad, sino una arquitectura mental que se construía activamente sobre los cimientos de sus propias inseguridades. Ahora,
Consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a esa sensación de que sus recuerdos más preciados comienzan a desdibujarse, sus contornos volviéndose borrosos, como si una sustancia invisible estuviera erosionando su solidez. No se trata de olvido común, sino de una alteración activa de la memoria, una maleabilidad forzada que permite que la influencia externa reescriba su pasado personal. El frío que los envolvía no era solo una temperatura corporal descendente, era la despersonalización, la disolución de la identidad individual ante una fuerza colectiva que buscaba homogeneizar toda resistencia. El temor, por ende, no radicaba en la amenaza de un daño físico, sino en la perspectiva de una anulación existencial, una pérdida de sí mismos que borraba cualquier rastro de su individualidad. Además, la forma en que las marcas en el suelo parecían brotar y expandirse no era un mero fenómeno visual, sino una manifestación de la intrusión de un orden ajeno. Imaginen, por un momento, que sus propias convicciones, aquellas que consideraban inamovibles, comienzan a ser cuestionadas desde dentro, no por un razonamiento lógico, sino por una presión insidiosa que distorsiona su lógica interna. El espacio físico de la habitación se convertía así en un correlato de un espacio psíquico invadido, donde los patrones de pensamiento preestablecidos eran desmantelados y reemplazados por una nueva cartografía de la duda y la confusión. La habitación no solo contenía energía, la proyectaba, la imponía, reconfigurando la percepción de la realidad de quienes osaban penetrar su dominio. Por consiguiente, la experiencia de escuchar sus nombres pronunciados con voces distorsionadas no era un mero juego de sombras acústicas. Era la habitación reclamando su influencia, intentando vincularse a ellos a un nivel fundamental, como un parásito psíquico que busca un huésped. Cada susurro era un intento de erosionar la barrera entre el yo y el otro, de diluir la identidad personal en un mar de voces ajenas y malévolas. La fragilidad de la cordura se revelaba no como una falla inherente, sino como una superficie vulnerable que podía ser atacada y modificada por fuerzas que operaban en un plano más sutil, pero no menos destructivo. En contraste, la aparente quietud de los objetos, como la mecedora que se balanceaba sin presencia visible, señalaba una actividad que trascendía la física convencional. Era la manifestación de una voluntad ajena actuando sobre la materia inanimada, un indicio de que la inteligencia que habitaba la habitación no estaba limitada por las leyes del mundo material. Esta manipulación sutil del entorno físico servía para desestabilizar aún más a los intrusos, obligándolos a cuestionar la fiabilidad de sus propios sentidos y la solidez del mundo que creían conocer. La habitación se presentaba como un agente activo, no un receptáculo pasivo de energías, sino un manipulador consciente del espacio y de la percepción. Por otro lado, la aparición de marcas que quemaban al tacto, y no simplemente por una temperatura extrema, sugería una cualidad elemental de la energía allí contenida. No se trataba de un frío ordinario, sino de una frialdad que poseía una intencionalidad corrosiva, capaz de dejar una marca indeleble no solo en la piel, sino en el tejido mismo de la experiencia. Esta cualidad intrínsecamente dañina de la manifestación de la habitación subrayaba la naturaleza profundamente hostil de la fuerza que la habitaba, una fuerza que buscaba activamente infligir un tipo de daño que iba más allá de lo físico, penetrando en el ámbito de lo psicológico y lo espiritual. Finalmente, la sensación de que el aire se volvía denso y difícil de respirar, más allá de una simple falta de ventilación, ilustraba cómo la propia atmósfera de la habitación se convertía en una herramienta de opresión. Era una presión ambiental que reflejaba la presión psicológica que sentían, una carga tangible que dificultaba no solo la respiración física, sino también la capacidad de pensar con claridad y de actuar con decisión. La habitación, en su totalidad, se presentaba como un ecosistema de terror, donde cada elemento, desde el aire hasta las sombras, trabajaba en concierto para desmantelar la resistencia de sus visitantes. Al tejer estas hebras, nos adentramos en un umbral donde la comprensión se vuelve menos una cuestión de acumulación de hechos y más una resonancia visceral. Los ecos de lo vivido, de las percepciones fracturadas y de las energías que se negaron a permanecer confinadas, comienzan a converger no como piezas aisladas de un rompecabezas, sino como las notas de una sinfonía discordante que, a pesar de su disonancia, revela una estructura subyacente. La experiencia compartida, aunque profundamente personal en su impacto, ha trazado un patrón común, una huella imborrable en la psique de quienes se atrevieron a cruzar ese umbral.
Reflexionando sobre este periplo, es posible percibir cómo la resistencia inicial ante lo inexplicable se disuelve gradualmente, no por aceptación, sino por la saturación de lo incomprensible. Las defensas racionales, otrora sólidas murallas contra lo desconocido, se ven erosionadas por la sutileza de las intrusiones, por la forma en que lo ajeno se infiltra en lo propio, alterando el paisaje interior sin dejar señales evidentes para un observador externo. Es como si el aire mismo se hubiera cargado de una sustancia que, al ser inhalada, reescribe silenciosamente el mapa de nuestras certezas. La convergencia de estas vivencias nos lleva a contemplar la naturaleza misma de la presencia y la ausencia. Lo que parecía vacío, o lo que se intentó vaciar, demostró una capacidad insospechada para retener, para manifestarse a través de la ausencia de lo esperado, a través de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier sonido. Las fronteras entre lo material y lo inmaterial se vuelven difusas, no por un colapso físico, sino por una alteración en la percepción, por la revelación de que la realidad que damos por sentada es solo una capa, una interpretación provisional de fuerzas mucho más antiguas y persistentes. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, la comprensión de que ciertos lugares, ciertos eventos, trascienden el mero registro histórico para convertirse en fuerzas activas, se afianza. No son meros vestigios, sino presencias que interactúan, que influyen, que esperan, a veces, una chispa o una apertura para manifestarse con renovada intensidad. La fragilidad de nuestras propias construcciones mentales, de nuestras defensas psicológicas, se revela como el terreno fértil donde estas presencias pueden echar raíces, transformando la experiencia individual en un espejo amplificado de fuerzas que operan en un plano más allá de nuestra comprensión cotidiana. La anticipación de lo que sigue no es la espera de una respuesta definitiva, sino el reconocimiento de que la verdad, en estos ámbitos, reside a menudo en la profundidad de la pregunta misma y en la resonancia que deja tras de sí. La habitación, ese vacío sellado que nadie se atrevió a nombrar, no era un mero espacio físico, sino un eco persistente en el tapiz de la existencia, una cicatriz en el tejido del tiempo que se negaba a sanar. Su silencio no era ausencia, sino una acumulación de lo que se había intentado silenciar, una quietud preñada de memorias que, al ser perturbadas, resonaban con la fuerza de una verdad ineludible. Las marcas en el suelo, los susurros helados, el frío que calaba hasta el alma, todo ello era la manifestación de energías atávicas, de sucesos que habían impregnado la materia misma con una carga de sufrimiento y de una presencia que se negaba a disiparse. Entrar en ese espacio fue, en esencia, descorrer un velo que ocultaba la fragilidad de nuestra propia percepción, la delgada membrana que separa lo conocido de lo ancestralmente temido. La mansión, con su aura de decadencia preservada, se erigió como un monumento a lo que la humanidad prefiere ignorar, los lugares que guardan la memoria de lo prohibido, las energías que, al ser desatadas, trascienden la comprensión racional y se instalan en el núcleo mismo de la experiencia humana. La sala cerrada, ese corazón opresivo de la casa, no solo contenía un misterio, sino que irradiaba una fuerza que se adhería a la psique, modificando la realidad interna de aquellos que osaban profanar su encierro. La lección que se desprende no es una advertencia sobre la simple existencia de lugares peligrosos, sino sobre la naturaleza misma de la vulnerabilidad humana, sobre cómo nuestras propias curiosidades, nuestros miedos más profundos, pueden actuar como llaves que abren puertas que sería más sabio dejar cerradas. El verdadero horror, al final, no reside en la habitación en sí, sino en la resonancia que deja en quienes la han visitado. La marca invisible que se adhiere al alma es el legado de esa experiencia, una comprensión sombría de que hay fuerzas que operan más allá de nuestra esfera de influencia, presencias que, al ser perturbadas, se aferran a nosotros como sombras persistentes. La práctica de la cautela, de la reverencia ante lo desconocido, comienza ahora, no como un acto de cobardía, sino como un reconocimiento de los límites de nuestra comprensión y de la profunda interconexión entre el mundo físico y las energías que, aunque invisibles, dan forma a nuestra realidad. La habitación abandonada nos recuerda que hay puertas que, una vez abiertas, jamás se cierran por completo en nuestro interior. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror.
Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.